escuchando a los demás. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Gracias a usted que nos sintoniza a esta hora del día. Está viendo Milena, tu amiga, el primer talk show de la televisión salvadoreña. Milena, cuéntanos cuál es el tema para este día. Bienvenidos a Milena, tu amiga, qué bueno que arrancamos semana y sobre todo en su compañía. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del machismo versus el feminismo. Y dentro de cada sociedad, los seres humanos se forman ideas, esquemas mentales y estereotipos de diferentes cosas. En muchos casos debido a la ignorancia y en otros a la simple aversión. Desde tiempos milenarios las personas, o por lo menos muchas de ellas, han regido su vida y en ocasiones la de los demás basándose en ideas erróneas acerca de la posición que cada cual tiene dentro del sistema social. Sin duda alguna, entre las ideas que muchas culturas han tenido y siguen teniendo gran cantidad de personas, está la de los roles que debe desempeñar cada persona dependiendo de su sexo o su género. Y para el tema del día de hoy, nos acompaña la representante de SEMujer, Inma Guirola. Bienvenida, Inma. Hola, Milena, muchas gracias, un gusto, un saludo desde SEMujer. Gracias. Y por supuesto también un gusto para las amigas y amigos y por supuesto nuestra compañera Alejandra. Gracias. También está el licenciado Jaime Ramírez, pastor y abogado. Gracias, Milena, un saludo para todos los panelistas y un saludo para todos los que nos escuchan en los diversos puntos de El Salvador. También está con nosotros el psicólogo social, el licenciado Rafael Mengíbar. Gracias, Milena, y gracias. Estamos nuevamente para compartir este panel. Y analista político religioso, el doctor Héctor Hernández Turcios. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, gracias por estar con gente tan preparada, no solo en este tema, sino en muchos temas. Un saludo. Bienvenido. Y Alejandra Burgos, ella es miembro de la colectiva feminista. Bienvenida, Alejandra. Nuevamente. Muchas gracias, Milena, qué gusto. Gracias. Bueno, sería bueno que nosotros también definiéramos, ¿verdad?, en términos para ampliarlo. Vamos a empezar contigo, que es el feminismo y cuándo surge, por qué surge, y luego pues entramos ahí a compararlo con el machismo. Cuando hablamos del feminismo estamos hablando de toda una construcción política, teórica y práctica que busca la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, vistas como parte de un aprendizaje constante que puede entonces desaprenderse en ese sentido y que busca no solo la transformación de esa sociedad patriarcal llamada de esta manera, sino además también la construcción de una cultura donde los derechos de las mujeres sean respetados plenamente, donde no haya una visión de la superioridad de lo masculino y de todo lo que culturalmente se llama masculino con respecto a lo que culturalmente se llama femenino. Entonces estamos hablando de una construcción política, de una teoría, de una práctica, de una acción sistemática de hace muchos, pero muchos siglos. No estamos hablando de los últimos 50 años ni del último siglo, estamos hablando de una acción que se ha venido desarrollando, de una teoría política de hace ya muchísimo tiempo en muchas partes del mundo también. Y bueno, fíjense que estaba leyendo acerca de los logros de la mujer en el siglo XXI y es importante que hablemos de que hace una vuelta de años atrás la mujer no podía votar, la mujer no podía decidir con quién casarse, la mujer no podía tener plenitud sexual, y déjenme decirles que a través de feministas, ellas fueron las primeras en que de repente ustedes las vieron quizás como las enemigas, porque estaban poniendo en la palestra temas bien delicados que antes la mujer no tenía derecho de hablar. Licenciado. Bueno, efectivamente ha habido una desproporción, digamos, de los derechos, pero con un agravante
con el agravante que desde la perspectiva legal, o sea, desde el mecanismo jurídico, se utilizó precisamente para minimizar los derechos de la mujer. Entre ellos, tú acabas de tocar dos. La mujer no podía votar, no podía servir como testigo, y patriarcalmente, pues el papá decidía con quién se casaba. Si no fue hasta 1950 que se hicieron las reformas en la Constitución y en las demás leyes, que a la mujer se le permitió ser testigo y se le permitió a la mujer votar. Y allá por 1970 ya lo podían hacer con un poco más de libertad. Pero esta es la parte legal. Ahora, la otra cuestión que no se ha logrado superar hasta el día de hoy, podría decirlo con mucha transparencia, sería la parte cultural, dado que estamos en una sociedad eminentemente machista. Pero cuando nos vamos a la Biblia, la palabra de Dios, por ejemplo, Dios no hizo al hombre superior ni a la mujer inferior. De hecho, en esencia los hizo iguales. Tanto el hombre como la mujer, delante de los ojos de Dios, son igual, en función son diferentes. Y esta parte es bien fundamental, porque tiene que haber un rol, pues, y el rol no necesariamente es precisamente que vamos a subyugar los derechos de la mujer utilizando preceptos bíblicos o preceptos legales. No, cuando Dios hizo la mujer en Génesis 1, capítulo 1, verso 26, dice: por tanto dijo Dios, hagamos al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ve? No se nota que Dios diga, bueno, el hombre por haber sido hecho primero, lo voy a hacer superior. Es más, Dios hizo 100 veces más fuerte una mujer que un hombre en resistencia física. Evidentemente en fuerza física, pues un hombre puede derribar a una mujer de un golpe, pero en resistencia, por ejemplo, una mujer con 42 grados de temperatura se levanta y atiende a los niños, atiende al esposo. Un esposo con 39 grados de temperatura, pues a lo mejor le diga a la esposa, mira, llamarle a mi jefe. Es que el patriarcado los hace inútiles. Llamarle a mi jefe, ¿verdad? Para que no vayan. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, que está probado científicamente que la mujer es más resistente al dolor. Bueno, y Dios la hizo así precisamente porque es la ayuda idónea del hombre, no para que el hombre se vanagloríe sobre ella o que ponga su imperio sobre ella, sino que sea una princesa, una reina en su hogar. Ahora, lo que pasa es que también culturalmente, si nos remontamos siglos atrás, el hombre iba a casar, la mujer se quedaba en casa. Es decir, la maternidad pues es un rol hermoso que se nos ha dado a las mujeres, pero sin embargo creo que hoy en día, y con estos adelantos, porque sí han habido personas que sean mujeres, mejor dicho, que han luchado porque podamos ir a trabajar, que podamos también pues tener igual oportunidades. Eso es una decisión, quedarse en casa o ir a trabajar. Hoy en día, no es algo que no te lo permitan. Pero el machismo, por ejemplo, en nuestra sociedad, y si quiere me lo define para que lo entendamos, en Latinoamérica está muy fuerte todavía. Bueno, Sí, licenciado. pero ¿habremos aprendido a ser machistas? Porque las mujeres han aprendido a ser feministas, ¿verdad? Y desde el punto de vista de su liberación, entendiéndola así. O sea, yo me siento atrapada en mi desarrollo cognitivo, no porque soy capaz, y por cierto también soy capaz de pegarle a algún hombre más de alguna vez, sí, no necesariamente es asunto de fortaleza física. Ahora bien, aprendimos a ser machistas y culturalmente venimos arrastrando estos patrones culturales, porque todavía, quizás menos de 50 años todavía, ¿verdad? Se induce al matrimonio, al acompañamiento, a tener hijos. ¿Verdad? A lo mejor todavía tenemos arrastrando ahí un patrón cultural aprendido. Desaprenderlo, pero lleva su tiempo. El asunto es, si en El Salvador todavía tenemos un machismo tan mal deformado que el hombre está poniendo las reglas del juego en el hogar. Si es así, todavía tenemos un atraso bastante fuerte. Y yo creo que es así. ¿Usted qué opina? Bueno, yo estoy de acuerdo con que hay que preguntarse si esto ha sido aprendido. Yo, por ejemplo, que soy un hombre que con 70 años, yo aprendí a esa situación de machismo. Pues, fue mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre. Entonces yo necesariamente adquirí ese carácter, que son las cosas que uno adquiere. Pero no solo las adquiere de ellos, ni por una conducta imitativa, sino que uno lo miraba cuando leía literatura, por ejemplo. Uno miraba a Vargas Vilas que decía, bueno, las mujeres cuando están jóvenes andan viendo cómo conquistan a los hombres, pero ya viejas andan viendo cómo conquistan a Dios.
Entonces uno decía, bueno, aquí hay una cosa que nos está aclarando cómo actuamos. Pero cuando uno lee el Código Civil, todavía me quedé más extrañado. Pues. No, eso es una cosa. En el Código Civil había un artículo 183 que nosotros lo teníamos que aprender de memoria, que decía, la mujer tiene obligación de seguir a su marido a donde él vaya. Y si no va, tiene derecho a quitarle los alimentos. Uno decía, bueno, ¿esto cómo es, vea? 1860. Entonces uno, las películas, todas las películas mexicanas, las rancheras, entonces la música. todo eso, como dice Rafael, nos formó un carácter, la educación que teníamos. Entonces uno debe entender eso. Ahora, hay machismo de machismo, porque el machismo así de este mexicano que nosotros aprendimos a través de las películas, de golpear a una mujer, de ser agresivo, ese es uno, negativo, nefasto, odioso, si se quiere. Pero hubo machistas, por ejemplo, como pudo haber sido el abuelo de Jaime o el abuelo de alguno de ustedes, que fue un machista que amó a una mujer y le educó sus hijos, y que también se enamoraba de otra mujer y le educaba a los hijos que había tenido con otro. Era un ejecutivo. No es como estos de hoy, vea, que las abandonan con la que se casan y con la que encuentran. O sea, hubo un machismo que realmente era responsable. Y voy a esto por lo siguiente. Porque Está como la infidelidad responsable. El inicio del feminismo, por ejemplo, viene de la responsabilidad. Porque fue el existencialismo, porque tal como dice Ima, es una filosofía política, social, que hoy hasta se ha vuelto económica, ¿va? Porque los grandes, el mercado sabe que las que más gastan en el mercado son las mujeres. Entonces a ellos les interesa que la mujer trabaje, se libere, gaste y consuma. Eso debe verlo uno así también, que hay un juego económico en esto. Pero antes de eso, de haber caído en este neoliberalismo, caímos con una liberación agradable que planteó esa filosofía política y social, ¿verdad? Porque el existencialismo lo que sostenía era que en sí que las emociones, las pasiones y los sentimientos son antes que la razón. ¿Y por qué se debe esto? Porque antes las mujeres en esas etapas oscuras solo tenían deberes, hoy tienen derechos. Claro. Antes solo había la autoridad de por medio, hoy venía la razón, pero los existencialistas antes de la razón vienen esas emociones que tienen las mujeres, esos sentimientos, esas pasiones por sentirse con el mismo poder que tienen los hombres. Ahora, doctor, bueno, yo creo que para ir cambiando estos pensamientos, yo no sé si usted tiene hijos. Sí, hijas, nada más. Solo hijas, imagínense. Ojalá que no estén casados con machistas, pero bueno. Alejandra, no, yo veo una generación que está cambiando. Yo veo una generación de hombres que se están quitando ese traje machista arraigado, porque son patrones de comportamiento que las mujeres reforzamos en el hogar. Y aquí está la clave, porque las mujeres somos las educadoras prácticamente. Sí, a mí me gustaría empezar diciendo que machismo y feminismo no son antagónicos, como suele creerse. En primero, porque hay que definir qué es el machismo, ¿verdad? Y qué es el feminismo. Entonces, el machismo tiene que ver con la opresión, el machismo tiene que ver con la violencia, el machismo tiene que ver con la represión, y en cambio el feminismo podríamos decir que es sinónimo de igualdad, que es sinónimo de participación, que es sinónimo de lucha. Y en ese sentido, ya como decía Ima, data al siglo XVIII, por ejemplo, con Olympia de Gouges en plena Revolución Francesa, que cuando se gana la Revolución Francesa se declara los derechos del hombre y del ciudadano, dejando fuera a las ciudadanas. Y es así como esta mujer escribe los derechos de la mujer y de la ciudadana, y es por eso que es aguillotinada por sus mismos compañeros. Entonces ahí podemos tener a liberales, a luchadores sociales, pero que siguen teniendo manifestaciones machistas, dejando fuera a las mismas mujeres que para luchar sí son sus iguales, pero que a la hora de poder disfrutar de algunos beneficios que esas luchas han generado, pues ya no son sus compañeras, ¿verdad? Y creo que también, respecto a lo que decía el doctor, ¿verdad?, en cuanto a las manifestaciones o interpretaciones bíblicas que se pueden hacer, creo que la Biblia hay que entenderla como lo que es, un libro que se escribe entre el año 1000 y el año 1005 y que responde a una historia particular, de un pueblo particular, y que fue escrita en su mayoría por hombres.
Pero- y que por tanto, hay que hacer las interpretaciones debidas, porque si vamos a hacer una interpretación de Génesis 1:27, en el que efectivamente es una línea sacerdotal la que escribe, una línea bastante progresista, porque incluso del Génesis se puede hablar de 4, digamos, experiencias teológicas, ¿verdad? Entonces la línea sacerdotal era así, una línea de igualdad, pero habían otras líneas. Por ejemplo, si leemos más arriba el Génesis 1:1, en el Génesis 1:1 hay otra interpretación. Y si leemos otras versiones de la Biblia y otros textos bíblicos, por ejemplo, habrá un texto bíblico que diga que una mujer que es abusada sexualmente debe de ser dada al agresor. Entonces no nos podemos basar en textos así, literalmente, porque entonces, ¿será que eso es lo que tenemos que hacer? Creo que se ha avanzado mucho, creo que la ciencia, la historia, la cultura ha avanzado lo suficiente y hay diversas disciplinas antropológicas y demás que nos pueden permitir acercarnos a realidades que son mucho más complejas desde ahí, desde esa complejidad que abordan. Ya en la década de los años 20, una antropóloga llamada Margaret Mead hizo un análisis, que seguramente el doctor lo conoce, sobre los roles de género y los estereotipos de género en comunidades africanas. Porque ella dice, bueno, ¿y será que estos son los roles que hay que jugar o será que es distinto? Entonces se va y encuentra que habían hombres que estaban dedicados a las tareas domésticas y que las mujeres estaban dedicadas a las tareas de casa, a las tareas de agricultura y demás. Entonces eso le sirvió a ella en la década de los años 20 para poder determinar efectivamente los roles son construidos y los construye una sociedad, los aprendemos en la sociedad. Bueno, pero afortunadamente no es una votación y si fuera estaríamos empatados. ¿Quién sabe? Porque las mujeres todavía no están votando por las mujeres, están votando por hombres. Yo lo que veo que, voy a hablar de mi cultura salvadoreña, ¿verdad? ¿Será que en El Salvador tal vez no hay una lucha entre machistas y feministas? El asunto es que el feminismo quiere corregir graves errores del machismo, ¿sí? Pero no siempre lo quiere corregir porque a veces son olas de feminismo, ¿verdad? Hay un ejemplo que dice, no, yo puedo cambiar la llanta del carro, usted no, porque yo tengo fuerza. Bueno, no quiere que sea un caballero. Pero, o sea, hay varias anécdotas de estas interpretaciones. El feminismo desde el punto de vista revolucionario. Hay un feminismo socialista, capitalista, hay de todo un poco. ¿Ya? Pero ojo, yo pienso también, nosotros en El Salvador, ¿qué ejemplos tenemos? Prudencia, que dijo, bueno, también tenemos derecho a hacer políticas y votar. Así es. ¿Verdad? Fue un feminismo revolucionario desde los derechos civiles y políticos de la mujer salvadoreña. En otras sociedades fue de otra manera la liberación de la mujer, pero para mí hay atrasos en los dos sentidos, ¿verdad? En el machismo y en el feminismo. Y voy a tratar de fundamentarlo. Por ejemplo, hay feminismo y machismo religioso. Ustedes se ponen a seguir discutiendo asuntos teológicos, les aseguro que va subiendo la temperatura. En El Salvador tenemos el 14% de analfabetismo y todavía en el campo hay señoras que tienen 12 hijos siguiendo la línea vertical que Dios ha dicho. Dios no me ha dicho que pare de tener hijos, ¿ya? Y está el hombre todavía creyendo que fue la manzana, la de la discordia y que viene de Adán y Eva. Pero eso no es feminismo, porque No, yo creo que sí sería importante para no confundir a la gente. Pero se sigue en una lucha. Nosotros queremos liberarnos de ustedes, que tenemos derecho, lo cual para mí me parece loable, porque a mí solo ver niñas prostituyéndose en la calle, cuando uno ve ese caso de hombres que pagan por tener sexo con personas menores de edad o adultas, cuando uno, que no pagan, pero o que cuando ve esos con documentales en Malasia, que las niñas de 14 años por $400 se van a un hotel y pasan un mes con un hombre que les paga $400 para comprar la virginidad y con esos 400, además queda embarazada, mantienen un rato a su mamá y después se prostituyen. Pero aquí hay venta de niños. Pero aquí también existe eso. Y venta de niños. Claro, eso es lo dramático. Entonces, pero eso que tiene que ver con el machismo. Es que quisiera comentar un par de cosas. Porque yo siento más con falta de valores y de ética y de moral. Porque el machismo es una, pero solo una, de muchas otras expresiones de algo llamado sexismo. El sexismo precisamente es esa visión que nos hace pensar y actuar de manera que hay un estereotipo fundamentado de masculinidades, que son masculinidades hegemónicas, de control, de dominación,
de poder y que van a tener manifestaciones muy diversas, desde esta que mencionaba el doctor Hernández Turcios, que es quizás una muy ofensiva llamada machista, hasta manifestaciones de mucha sutilidad, como lo que tú mencionabas, doctor, en relación a si cambias una llanta o no, pero que podría ser, por ejemplo, el hecho de decir, qué bien, estás adornando el espacio. No, qué bien que usted se alegre que yo esté por acá, pero que piense que yo soy una planta, que soy un adorno, que no pienso, eso es una sutilidad. Sí, porque le quieren ayudar a cambiar la llanta y le están pidiendo el número de teléfono. Entonces, esa es una sutilidad por eso no también se sexista. Y por eso hay resistencia. También patriarcal, pero no es machista. Entonces, el machismo es una expresión en particular, pero el sexismo tiene manifestaciones brutales, como la misoginia, que nos habla del odio a las mujeres y del odio a todo lo que corresponde a las mujeres. Pero hay mujeres que odian a las mujeres. Y hay eso, misoginia de mujeres eso también. es misoginia también, porque Pero el ese es feminismo, porque el extremo. machismo, perdón, no solamente está en los hombres, sino que está en todas las personas porque es aprendido. Pero lo que le decía, las mujeres somos las que educamos. Pero educamos de muy diversas maneras, hombres y mujeres, con el ejemplo. Se educa con la presencia de las mujeres y se educa con la ausencia de los hombres. También ahí se educa. Y además que la educación no solamente se da en el ámbito familiar, sino también en el ámbito de lo social, en el ámbito educacional, son los patrones, o sea, hay niños y niñas que probablemente en el ámbito familiar no tengan expresiones de discriminación ni de violencia, pero luego en el ámbito de la escuela sí se van a encontrar con otras expresiones de violencia, con expresiones de discriminación, con expresiones estereotipadas de asignación de roles. Entonces yo creo que es importante que podamos reconocer que bueno, los medios de comunicación contribuyen a que se pueda reforzar una imagen que muchas veces discrimina, que violenta y que agrede a las mujeres sobre todo, y a todo lo que se categorice con lo femenino, que era justamente lo que decía Ima. Y eso ya lo decía Sartre cuando hablaba de la categoría serialidad. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a un corte. Estamos hablando del machismo versus el feminismo. No nos cambie, a ver. Estamos hablando del machismo versus el feminismo y precisamente Ima me estaba platicando en el bloque comercial de que realmente, yo le decía hasta en el deporte, cómo se ve que le ha costado a la mujer la entrada. Yo me quedo sorprendida cuando vi una imagen de la maratón de Boston, que una mujer tuvo que correrla, le quitaron el número porque se le iban a caer los ovarios. ¿Y qué médico había dicho eso? Era toda una cultura en contra de que la mujer pudiera salir de la casa. Eso tiene mucho que ver con el dominio. Tiene que ver con el dominio, con el control, así es. Claro, poder. Y es justamente el tema del poder y el empoderamiento, pero no he entendido el empoderamiento como yo quiero seguir compartiendo ese poder. No, queremos, como decía una compañera feminista costarricense, queremos cambiar la receta, porque esa receta del pastel del poder no nos interesa. Esa receta que dice que hay que estar arriba y que hay que dominar y que hay que ver a los demás para abajo, no nos interesa. Nos interesa una receta distinta que nos hable de un poder que se pueda construir a partir del respeto de nuestras diferencias, a partir del respeto de nuestra identidad como mujeres y como hombres, con diversidad de pensamientos, diversidad de fisonomías, diversidad de opciones que podemos tener, pero que eso no nos hace ser desiguales. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos habla precisamente que mujeres y hombres, todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Ahora le voy a decir una cosa, que con la revolución femenina y con la mujer del siglo XXI, que tiene más oportunidades que nunca, como se nos han ofrecido, muchas estamos fuera de casa, pastor. Y como el hombre no se le da lo de la crianza y lo del hogar, hay buenos hombres, pero hay otros que no, y están ocupados también. Ahí se están viendo realmente lacerada la familia. Por supuesto, bueno, pero tú tocabas un punto bien fundamental y es lo siguiente. ¿Dónde se adquieren esos hábitos? Y definitivamente la mamá y el papá en el hogar, tiene mucho que ver, que pero imagínate un niño que quiere hace 20 años, 25 años, voy a trapear el piso. No, hijo, no haga eso, eso es de niña, ¿verdad? El niño que quería lavar el pantalón, no, hijo, que lo haga su hermana. Y en los pueblos es mucho más radical ese punto, entonces ahí vas viendo un comportamiento adquirido, pero quisiera hacer tal vez una pequeña aclaración.
cuando aquí la jovencita, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, toca, dice Génesis 1.1. Bueno, Génesis 1.1 se refiere básicamente a la creación de Dios. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí está Génesis 1.2, que es la teoría de la brecha, teológicamente. Pero cuando Dios expresa o le habla a su pueblo, le habló aproximadamente 1500 años antes de Cristo, y esto lo documenta Moisés, y en el año 1000 surgen los primeros reyes, ¿verdad? Entonces, habla de una serie de valores de cómo debía comportarse ese pueblo. Pero estos valores y estos principios respondían evidentemente a un contexto que era el contexto israelita. Cuando viene Jesús, les da la interpretación auténtica de esa ley, porque ellos habían deformado cómo comprendían la palabra de Dios. Por eso Jesús comienza lo primero con el corazón en el Sermón del Monte. Le dice: habéis oído que la ley dice ojo por ojo, diente por diente, mas yo te digo que el que te pegue en una mejilla, ponle tú la otra. Habéis oído que amaréis a tu amigo y aborreceréis a tu enemigo, mas yo os digo, amaréis a vuestro enemigo. Y le preguntan sobre el divorcio y le dice que no, que él no autorizaba el divorcio, y les dice algo bien importante, que es lo fundamental. Si quieren que vuestras oraciones no tengan estorbo, traten a sus mujeres como vaso más frágil. Bien interesante. Pero miren, ya que tocaron el aspecto religioso, que yo no lo quería meter, pero realmente las religiones han sido muy machistas. Usted es musulmán, ¿y cuándo va a haber una imán mujer? ¿Cómo? Usted es musulmán. Ajá. Una líder musulmana, imán solo es hombre. Claro. Y la mujer allá realmente está como en segundo plano. No es que esté en segundo. Es culturalmente y religiosamente. Es que de eso es lo que estábamos hablando, es la forma que se ha traído, pues, que la cultura humana, es que la cultura es lo que uno debe de aprender. Y si uno aprende mañas y tonterías, esas son las que se propagan. O sea, que por eso me llamó la atención lo que decía Alejandra sobre la Biblia. La Biblia uno no la puede tomar tan así. Claro. Voy a decir algo que le voy a caer mal a todas las mujeres, ya no digamos a las de aquí. Bíblicamente, en el Cantar de los Cantares 8.7 o 7.8, no se les olvide, dice: el hombre que por amor le entrega los bienes a la mujer merece ser despreciado. Así de clarito. Ahora, cuando uno interpreta, y una vez me reclama una señora esto, que ¿cómo se pone aquí? No una, sino varias. Entonces le digo yo, era una jueza, por cierto, mire, le digo, y si usted le regala la casa a su hijo, porque es su hijo, y después viene él con el año que ama a su mujer y le dice: fíjate, mamá, que la casa que me regalaste a mí, como yo quiero a mi mujer, se le he dado. Pues un tonto, me dijo ella mismo, es un tonto bien hecho, ¿cómo va a regalar su casa? Entonces uno, esa cultura que tenemos, esos temores y todo, no los hemos quitado. Para mí lo grandioso de Jesús es que no es lo mismo que dice San Francisco de Asís, que es amando como se es amado. Esa es una tontería, pero lo deberíamos de procesar, porque cuánta mujer ama y el hombre no la ama, o al revés, ¿ve? Lo que dijo Jesús, amen, o perdona amen, violencia. No importa, tú tienes que amar. Un marxista un día llorando me dice: esa mujer me ha despreciado, no me quiere, pero yo la amo y hace bien, me dijo. Si eso es lo que Jesús dice, vos debes de amar a incluso lo que no te ama. Pero mire, no me contestó, no me contestó lo que yo le decía. ¿De qué? Rabinas mujeres, imanes mujeres, sacerdotisas, mujeres. No es que lo mira, se lo voy a decir, solo la iglesia protestante ya tiene pastoras y algunas de las ramas. Es que en los musulmanes, ¿por qué no? en el Islam no hay instituciones de este tipo, no hay papas ni sacerdotes. ¿Y el imán qué es? ¿Qué figura el imán es un tipo que es el que enseña la fe. O sea, es el que más sabe, pues. Pero no hay más mujer, ¿verdad? Allí puede cualquier persona preguntar, pararse, decir, puede cualquiera. Pero si las mujeres no entran a la mezquita. ¿Cómo no, hombre? Sí entran. Claro que entran. Si lo que pasa, lo que nosotros tenemos... Mira, aquí estamos en una lucha política entre el imperio y el Medio Oriente. Claro, el imperio nos desprestigia. Tiene necesidad de prestigiarnos y nos quiere derrotar y no ha podido. Ahora... El ataque al musulmán por la forma en que se ve el tratamiento que le hacen a la mujer, que no voy a decir que es falso, es real, hay maltrato, sí, hay vestimenta terrible, no las dejan estudiar, pero estoy seguro que tú
no has formado a tus hijas con ese pensamiento que tenés. No, porque aquí no tenemos esa cultura, si tampoco no la tiene Jordania, no la tiene. Por eso, entonces, si hablamos de la construcción de la cultura nuestra, nos construyeron y nos hicieron pensar una X cultura. Y ahora, yo por eso insisto, las dos grandes corrientes, una que todavía está ahí, está puesta todavía ahí. ¿Por qué todavía en los tribunales, y ustedes que son litigantes, no me van a dejar mentir? Mira, ¿cómo se llama la jueza tal? Porque con ella podemos... No, porque piensa en el juicio que quiere ganar. Al revés, ¿verdad? Ojalá que no me toque esa señora en un juicio de familia, porque yo... Entonces, si así estamos todavía pensando, para mí me parece muy grave. Claro, cuando uno ve que los talibanes quisieron matar a Malala, ¿no? Una niña. Claro. ¿Y cuántas Malalas hay en El Salvador? ¿Cuántas niñas? ¿Y cuántos talibanes no hay, aunque no sean musulmanes? Sí, pero también, entonces yo insisto, para mí los dos términos todavía están congelados en el tiempo. Pero sin la corriente feminista y sin las revolucionarias, incluso, bueno, muchas extremas, como se podrá decir, no hubieran los cambios que tenemos, porque se requiere agallas levantarse contra un sistema. Y entonces hay mucho que agradecerle a las corrientes feministas. O el ejemplo que sin ponía... que de repente no comulguemos con todas sus ideas. O el ejemplo que ponía Alejandra, muy atinado, o Juana de Arco, cómo conquistó y al final sus derechos le siguieron siendo soslayados. Jaime, yo quiero comentar un punto. Perdón, históricamente Juana de Arco, lo que sucedió con ella es que lucha... Es que no le querían dar el ascenso. En primer lugar, no le querían dar el ascenso. Sí, pero Juana de Arco es la historia de los cruzados, es la guerra de las cruzadas. Sí, la otra era Olimpia de Gauche, que era Revolución Francesa. A lo que me refiero es el punto, netamente, cómo esta mujer transformó la historia y cómo luchó por su país y al final, ¿qué es Juana de Arco? La misma iglesia fue que la condena, Exacto. es la misma iglesia que 500 Exacto. años después la beatifica. Y yo quería referirme a eso, Milena, y perdón, Ima, que estabas hablando, pero dale. Lo que sucede es que también creo que en un ámbito democrático, donde debería de reinar la libertad de pensamiento y la diversidad y el respeto a las diversas perspectivas, creo que es importante que el ámbito religioso se quede en el ámbito de lo privado, porque eso depende de cada persona. Yo creo que si una persona quiere regirse por el Islam, pues está en su derecho. Si otra persona quiere regirse por la Biblia, está en su derecho. Pero creo que el error que se comete es que se traslada esa experiencia que es personal del ámbito religioso al ámbito de lo público. Y entonces es ahí donde hay diversos problemas, porque no se puede legislar en base a la Biblia, ni tampoco se puede legislar en base al Islam. Porque creo que es cierto que hay otras disciplinas que nos pueden ayudar para eso. La ciencia, la medicina, la biología, la antropología, la psicología, la filosofía. Y en ese sentido, pues creo que hay que ampliar los horizontes, ¿verdad? Y poder escuchar los diversos pensamientos. Y yo lo que quería comentar un poco es que, al final de cuentas, las diversidad de religiones que hay en el planeta y que ha habido a lo largo de la historia, que son también construcciones culturales, ideológicas, políticas, de acuerdo a la época y a los lugares, al final tienen a la base un elemento de fe y de amor, esperaría en este sentido, pero somos las personas las que hacemos interpretaciones equivocadas a nuestro favor. Privadas. Y que somos las personas, y en particular grupos de poder, los que utilizan lo que usted mencionaba, doctor, la ideología occidental, católica o de determinado pensamiento, pero no porque seamos católicos, sino que porque hay un grupo de poder que le interesa decir que el Islam es negativo, que el budismo es negativo. Le interesa mencionar esto, pero acá, como tú mismo mencionabas, ¿cuántas Malala no hay? Cada hora en nuestro país, cada 3 horas, una persona más violada en nuestro país, cada 10 horas una mujer más asesinada, que ya no puede ir a estudiar, y no es un talibán musulmán, no es cierto. Entonces, no es un tema de religiones, pero sí es un tema cultural que tiene que ver, independientemente si es occidente o si es oriente, independientemente si vas a una mezquita o vas a una iglesia, si vas a un culto, independientemente o si eres ateo o agnóstico, el punto es que queremos siempre utilizar la ley, la religión, hasta la misma ciencia, la queremos utilizar
para justificar la violencia, para justificar la descalificación, para justificar la desigualdad. No hay justificación alguna para la violencia, para la desigualdad, para la descalificación. No hay ningún texto que me diga hay que violar, no hay ningún texto, no es cierto. Usamos de esa manera, nos encubrimos de esa manera porque hay una conveniencia de determinados grupos que están ejerciendo un poder determinado. Mira ahí, y Alejandra, no sé quién mencionó la Declaración de Derechos Humanos que dice que todos somos iguales. En dignidad Pero y lo derechos. importante es no decir eso lo dice la ley. En los exámenes los filósofos trataban a uno de decirle, ¿qué quiere decir eso que todos somos iguales ante la ley? Significa que somos desiguales fuera de la ley. Entonces tenemos que ser iguales en la ley y fuera de la ley. Es que somos diferentes. Y más importante, fuera de la ley, porque las leyes ni se cumplen. O las leyes uno no nota cómo están matizadas y mestificadas. Fíjate tú, por ejemplo, una familia poderosa pide seguridad jurídica, que en el país haya seguridad jurídica, y va a fregar, pero justicia nunca piden. Nunca vas a oír tú un poderoso pidiendo justicia. Eso la piden los pobres, los que necesitan. Entonces esas diferencias hay que trastocarlas, porque lo importante es la cultura, y en la educación no es la educación en sí, sino el contenido que lleve la educación. Entonces nosotros aquí estamos acostumbrados a que yo me quedo asombrado como son los abogados. Imagínate es tú. increíble el cerebro, Pues sí. increíble el cerebro que tienen para darle vuelta a todas las cosas, pero la cultura, y debe ser una cultura permanente, pero permanente, porque voy a citar una cosa, por decirlo así, religiosa. Por ejemplo, hace años, pocos años, todo el mundo se entusiasmó con la teología de la liberación. ¿Quién habla hoy de la teología de la liberación? Fue una construcción cultural. Nadie se acabó. No se podía acabar con la muerte de los jesuitas, porque era toda una doctrina y ya se terminó. Bueno, como entonces hay que tener cuidado que las construcciones feministas liberales, liberadas mejor dicho, con su propio razonamiento, lo entendamos los hombres, que es lo que pretenden, y que no se mueran, pues, que no se muera la liberación. No, mire, doctora, a mí me gustaría reaccionar, perdón, es que justamente creo que de lo que se trata, más que de ser liberadas, es que sean liberadoras. Y yo creo que es un esfuerzo y nos importaría a todas y a todos, pues, porque creo que los hombres también se ven limitados en su experiencia, en sus prácticas de vida, precisamente por la violencia, por la discriminación y demás. Y ya Ignacio de Acuría decía que había que crear condiciones de posibilidad. Y había que asumir, cargar con la realidad y, digamos que, construir cada una, ¿verdad? Y cada uno lo que le corresponde para poder, digamos, contribuir para que realmente exista la posibilidad de vivir en un espacio de igualdad. Entonces creo que ahí responsabilidad tenemos todas y todos. Antes que se vaya, tal vez, Winston Churchill dijo algo interesante: cada quien lucha por lo que le hace falta. 1, 2, Jesús dijo, he aquí yo doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Que ama a su esposa es aquel que se ama a sí mismo, es el que se ama a sí mismo. Dice. Es decir que yo no puedo pretender amar a alguien si yo no me amo a mí mismo, ni amo a ese ser que Dios ha puesto en mi camino. Por eso creo que es importante amar y respetar a las mujeres como tal. Pero es que mira, ese es un poema lo que acabas de decir, y así deberíamos de vivir, pero en la realidad no es así. No creas. Y yo te digo una cosa, creas. ¿por qué? O sea que usted no ama a su esposa. No creas. Por No creas. Por supuesto. No creas. Te quiero decir algo. Te quiero decir algo. No. Maravilloso. Pero es que amar a los hijos es bien fácil. Es que te quiero decir algo. No. Es que es fácil amar a quien te ama, pero lo que yo te quiero decir es que sí lo podés aprender en la familia, pues. O sea, yo no tuve un papá, yo no crecí como papá, no tengo esa figura paterna, pero créeme que mi esposa ha sido una ayuda idónea, y no solo eso, me ha ayudado, me está enseñando, incluso hasta cómo tratarla a veces. Yo no sé cómo hacerlo, porque carecí de muchos valores, pero eso lo puedes ir aprendiendo. Pero eso tiene que ver con lo que Ima tocaba. Valores. Si no tenés valores dentro de ti, no vas a poder respetar ni a un animal, pues. Bueno, me voy rápidamente a un corte. Estamos hablando del machismo versus el feminismo. Ya casi estamos por finalizar el programa y me llama mucho la atención lo que usted dijo.
No se resuelve. En los comerciales, No. de que si no se reforma el sistema educativo de nuestro país, sus nietos, no sé si mis nietos, van a seguir hablando Es que del mismo tema. una cosa son las corrientes, las olas feministas, que han logrado muchos logros civiles, políticos, culturales, etc. Y otra cosa es esa corriente que la tenemos ahí, todavía está ahí, agarrada de temas religiosos, políticos, etcétera, del machismo. Pero si el sistema educativo de verdad no sufre una transformación real, puntual, ¿En qué falla, ¿cuáles son las licenciado? grandes corrientes? ¿Es constructivista el sistema educativo nuestro? No. ¿De qué es cognitivo, conductual, social? ¿De qué estamos hablando? ¿Es liberador? ¿Es liberador? Decía ¿De Pablo qué Freire. es? Entonces, como No se sabe. no se sabe, entonces los niños Es un y las misterio sin niñas, resolver. ¿cómo es posible que en este momento, en nuestro sistema educativo escolar público, las niñas se están embarazando de 10, 12 años? Y lo más grave, los niños de 13 años están convirtiéndose en papás. Y no están hablando de si son machistas, son feministas, no sé. Entonces, para mí el centro está, y yo creo que las dos grandes corrientes pueden colaborar ahí. El sistema educativo debe asumir una gran responsabilidad histórica para que esta sociedad no tengamos que vernos con estas diferencias entre machistas y feministas y que sea una polémica. Si no hacemos eso, señores, y no estoy hablando de qué gobierno está ahí, si no se hace eso cuanto antes, nuestros tataranietos van a tener que seguir hablando de machistas y feministas. Interesante. Doctor, para ir cerrando. Pero es que yo creo que lo que dice Rafael, así, esto lo hablar del sistema está muy abstracto, el sistema Utópico. educativo está muy abstracto, si es que el sistema educativo es la mamá, el papá, los abuelos que están hoy tan famosos, el contenido de los programas, la calle, o sea, es que es todo, pues. O sea, nosotros ya no podemos permitir la vulgaridad que se da, por ejemplo, en los buses para las mujeres, de parte del motorista, de parte del que cobra, de los que andan ahí, toda esa problemática, pues. Entonces, es como, yo creo en la fuerza, cuando hemos llegado a un caso así ya, que ya no estamos en el precipicio, sino que ya nos aventaron al pantano, no queda más remedio que la fuerza, porque nadie va a hacer caso, pues los profesores, ¿qué caso le van a hacer a eso si las escuelas se están cayendo? Entonces, solo tocar el sistema educativo así en abstracto, claro, suena bien, suena políticamente bien. Por eso es que eso que mencionaste, esa filosofía política, social, liberadora, como dice usted, debe ser constante, porque las leyes al fin y al cabo las hacen los hombres. Claro. La asamblea está llena de hombres, ¿no? Sí, Y ustedes están exigiendo que por lo menos el femenina. 35% llegue. Tal vez con ese 35% se enamoran los otros 65% de desgraciados y les hacen caso a ustedes, ¿verdad? Y entonces logran las leyes las mujeres. Pero solo con el 35% no hacen Pero nada. imagínense qué grave es que necesitan llegar mujeres al poder para hacer cambiar Claro. realmente una realidad Pero nacional. pero estamos Eso hablando es de grave. mujeres, Es que las integralmente mujeres mujeres también- pensando hacia objetivos bien específicos, porque es muy peligroso cuando una mujer fomenta el machismo. Hay una terrible contradicción. Y es mucho más peligroso cuando los hombres no quieren asumir la responsabilidad histórica del machismo y se quieren lavar las manos todo el tiempo en las mujeres. Las mujeres no somos santas, las mujeres no son diablos. El punto es que hemos crecido y hemos amamantado desde esa filosofía patriarcal, necesitamos transformarla, lo hemos aprendido, lo podemos desaprender y podemos transformar esas relaciones de poder. ¿En cuánto tiempo cree usted que podría desaparecer la No cultura del sé machismo? realmente porque no es tanto una cuestión de tiempo, pero hay que saber que la cultura patriarcal es milenaria. No podríamos tampoco pensar que de la noche a la mañana, pero si vemos hacia Pero- atrás, en los últimos 100 Pero años, hay habido podemos un gran hablar de avance. Sí, avances sí. importantes, Hay un gran avance. no de concesiones, sino de avances que han cobrado la vida de Pero cantidad mira, de Ima, mujeres. quedemos Les agradezco claros, mucho. Los hombres han buscado el poder para dominar, pero hay mujeres actualmente que con la liberación o en lo liberadora dominan a otras mujeres como que si fueran Y hombres. eso también Y es hay que patriarcal. destruirlas Eso también. es patriarcal. No hay que destruir a la persona. Yo no le voy a destruir a usted o a Roberto o a Jaime no. Vamos a destruir la filosofía
patriarcal y De eso dominio. significa de Autoritaria. dominio. Yo creo Y eso que significa que tenemos que podemos hablar educación también acerca integral. de dignidad, que como todo ser humano, es. ¿verdad? Nos lo merecemos, respeto, y es por eso esa igualdad de la que se habla, ¿verdad? Somos súper diferentes en cuanto incluso hasta la anatomía, pero en cuanto a la dignidad y los derechos, donde sí tenemos que seguir pues formando una sociedad donde se le dé mucho más oportunidad igual a las mujeres que a los hombres. Muchísimas gracias, los quiero, nos vemos mañana, feliz tarde.